traigo. Perfecto. Entonces vamos a empezar con esta parte de análisis vectorial. Unidad 3, ¿estamos ya? La 2 concluyó con la clase pasada, por lo que fue los campos escalares y derivada direccional, gradiente, etcétera, ¿no? Bueno, en este caso vamos a ver la definición e interpretación física de campos vectoriales, la divergencia de un campo vectorial y el rotacional de un campo vectorial. Estos son los tres temas que incluye esta unidad. Pero les decía que es breve, no es muy amplio. Y yo creo que en esta sesión, 2 sesiones, lo dejamos ampliamente listo. Bueno, hoy vamos a ver lo que es definición e interpretación física de campos vectoriales. Vamos a ver aquí. Bien. Entonces, se interpreta o se define un campo vectorial sobre una región plana R, con una función que asigna un vector en fx en cada punto en R. Es decir, por ejemplo, si me fijo en este vector, sé que tiene una ubicación y respecto a esa ubicación, hacia dónde se dirige, hacia dónde apunta. Y así para cada punto que tengamos elegido hay un vector. Este es, así como lo vemos en esta rueda, un campo de velocidades. Es decir, por ejemplo, una partícula que esté muy cercana al centro tiene un vector velocidad menor que el que está en el extremo. Es decir, conforme se aleja. ¿Por qué? Porque en el mismo tiempo desarrolla mucho más velocidad y por eso el vector velocidad crece en comparación a los que están muy cercanos al centro, porque el radio es muy pequeñito. Bueno, entonces así se nos distribuyen los vectores y eso nos representa un campo vectorial. También puede estar en el espacio, en una región sólida Q en el espacio, y es una función también en las que ahora en un punto espacial en X, Y, Z le asignamos un vector Q, es decir, ya de manera espacial. Bueno, entonces un campo de velocidad describe el movimiento de un sistema de partículas en el espacio o en el plano. En el plano aquí está. Esa es una interpretación. Otros campos, por ejemplo, un campo gravitatorio. En pues por ahí se define la ley de gravitación de Newton, como pues ya lo hemos visto en física, depende de las fuerzas de atracción de dos partículas separadas a una distancia r. Esta es la distancia para cada uno de los ejes coordenados. Y la relación de una masa menor con una masa mayor y una constante de gravitación que ya dejó definida Newton. ¿Cómo se comportan? Sabemos que entre más cercanos estemos al centro de la Tierra, el vector crece, la atracción es mayor, y así sucesivamente. Si nos vamos alejando de la superficie de la Tierra, cada vez vamos a sentir que pesamos menos. ¿Por qué? Porque esa fuerza gravitatoria va disminuyendo hasta que llega un punto en el que ya no tiene ningún efecto y sentiríamos que no pesamos nada. O ya seríamos atraídos por la atracción de otro planeta, según si estemos cercanos a otro, como es el más cercano para nosotros, la Luna, pero otros que pues ya se está viajando hacia otros planetas más lejanos. Entonces todos esos cálculos nos sirven para determinar la llegada y cómo se va a comportar un cuerpo en otro planeta. Bueno, este es un ejemplo también. Vemos cuando vamos en un auto, sentimos que el viento, a pesar de que no sea muy fuerte, perdón por vemos que hay una fuerza o fuerzas que se oponen y por eso tenemos que acelerar al automóvil, vencer esas fuerzas. Por un lado el viento y por otro lado las fuerzas de fricción que van resintiendo las ruedas. Entonces se van representando así los vectores. Estamos en un campo vectorial. Entonces, esta es una representación más.
Estos son en partículas en movimiento. Aquí, por ejemplo, en electricidad y magnetismo, alguna vez han visto estas formulitas y estas representaciones, por ejemplo, de campos magnéticos. ¿Sí? Y que de allí, según ciertas leyes y comportamientos, pues se nos presenta o podemos generar lo que llamamos las energías que a través de estos campos magnéticos. Bueno, entonces aquí pues le llaman este tipo de campos cuadráticos inversos. Vemos en el caso de eléctrico, vemos estas famosas formulitas de Coulomb y vemos aquí también que son dos partículas, una distancia y un vector unitario. En fin, pero sus representaciones son las que estamos identificando en este caso. Bien, campos vectoriales. Un campo vectorial F sobre el espacio se puede representar como en la figura, en esta figura A, y lo podemos expresar en términos de sus componentes o de sus funciones en P, Q y R como lo tenemos aquí. Entonces aquí tenemos P en función de las variables, Q de las tres variables, R en función de las variables. Aquí estamos hablando de un campo vectorial en R3. Como se decía al principio, a cada punto donde se aplica ese vector le corresponde una coordenada X, Y, Z, cuyos valores va a depender de la función a la que estemos analizando. Un campo magnético, un campo de velocidades, etcétera. Eso ya será para cada problema en específico. Aquí lo que estamos haciendo es identificarlos. Ahorita vamos a ver cómo estos es posible representarlos. Pues algunos, como por los que vemos aquí. Un campo vectorial, por ejemplo, en el plano, si nos vamos a la figura B, está definido en este caso menos y más xj. Y se puede representar trazando algunos vectores en el plano. Entonces, apoyándonos de la siguiente tabla que nos permite identificar su punto de aplicación, magnitud y dirección. Es decir, por ejemplo, me interesa en los puntos cuyo valor x sea 1 y en 0. ¿Dónde está? Por ejemplo, aquí vemos que avanzó 1 en x y 0 en y. Ahí localizamos el origen de ese vector. Aquí está indicado. Bien. Entonces, la fuerza, en este caso, f en xy, o sea, la función en xy, dice que es 0 en y, 1 en j. ¿Por qué? Nos vamos a la ecuación, la que tenemos aquí. Cuando y vale 0, este término se vuelve 0, pero x vale 1. De tal manera que este vector apunta 0 en y, 1 en z, y por eso queda vertical. ¿Sí? Ahí trazamos el primero. Por ejemplo, si nos vamos ahora, me interesa en el punto 2, 2. Nos vamos aquí. Medimos 2 unidades aquí y 2 unidades aquí. Ubicamos ese punto de partida. Y luego eso lo sustituimos en la función. Como y vale menos 2 y x vale 2, entonces ese vector es menos 2 en x y 2 en y. ¿Qué significa? ¿Cómo lo puedo trazar? Trazo 2 unidades negativas en x y trazo 2 unidades positivas en y. Y donde quedó este punto con el origen, trazo, y ahí está el vector. Entonces ya tenemos tenemos que es el de aquí,
Si buscamos, por ejemplo, ahora me interesa en 3 en X, 0 en Y. Buscamos y 1, por ejemplo, 2 y 3 en X, pero 0 en Y. ¿Sí? Vamos a quitar esto. Bien, trazamos ahí el vector, sustituimos los valores para X, 1. Aquí está. Pero 0 en Y. Entonces aquí tenemos ese vector ubicado en ese punto hacia arriba. ¿Sí? Era en este 0, 3, ajá, y aquí vale 0, pero en Y vale 3. Aquí es donde damos valor de 3. Entonces este vector vale 3, J. Y así sucesivamente vamos trazando un conjunto de vectores. Por ejemplo, podríamos ver por dónde más o menos está negativo, es uno de los valores más grandes. Bueno, es cuestión de ir identificando, pues, uno negativo en Z, en X, perdón. Por ejemplo, puede ser ¿sí? Menos 3 y 0 en X, es decir, este punto. Entonces, calculamos esos valores en dónde? En la función. Entonces, acá vale menos 3, ¿sí? Era menos 3 en X, ¿sí? Aquí es menos 3. Y en Y estamos viendo que era 0. Entonces, aquí sería 0 y X, el valor que estamos obteniendo. Allí, obviamente que hay que ir probando que efectivamente sea este. Aquí se me ocurrió eso. Pero así los vamos trazando uno por uno, así como acabo de explicar, cómo se trazó este. Por ejemplo, aquí este vectorcito, si busco, ¿qué debo encontrar? Que en X tenga 0 y en Y tenga 1. Allí coloco el punto de este vectorcito y luego calculamos su valor, hacia dónde apunta. Por ejemplo, aquí apunta en menos X. Vale la unidad nada más. Y así ubicamos este punto donde esté menos 1 en X, 0 en Y. Calculamos nuevamente aquí en la función y me va a decir, apunta hacia abajo con una unidad. Desde luego que aquí son algunos vectores, como dice, de la tabla nos permite calcular la magnitud y la dirección de cada vector. Entonces aquí está la magnitud y la dirección es lo que estamos obteniendo aquí, ¿verdad? Bueno, ese es el criterio para trazar los vectores, obviamente que hay programas graficadores, pero siempre debemos saber cómo es que lo hace. ¿Cómo se programó eso para que tengamos un campo, en este caso representación de un campo vectorial? Bueno, por el momento aquí ustedes pueden ir repasando uno por uno e identificarlos aquí, ¿verdad? Bien, esa es la técnica entonces cuando hacemos un cálculo o representación a mano. Vamos a ver. Otra función. Por ejemplo, aquí dibujar varios vectores representativos de este campo. Todos los vectores observamos que están en la dirección y positiva. Y todos valen 2. Si coloco aquí un vector en cualquier lugar que lo ponga, siempre tendrá la misma magnitud, el mismo sentido, y no importa el lugar donde lo coloque. Entonces siempre va a valer 2 en ese sentido. Entonces aquí estamos representando un campo vectorial cuya función es la que tenemos aquí. Cambiamos la función como en este caso. Calcular f y dibujar varios vectores representativos del campo. La función es y menos 2xj.
Sabemos todos que por Pitágoras podemos obtener la magnitud de cada vector. Bueno, elegimos algunos puntos. Elegimos, por ejemplo, el primero, que sea 0,2. En nuestra función, en este caso, ¿qué es lo que nos queda? Dice que en X vale 0. Es lo que estamos obteniendo aquí. ¿Sí? ¿Y qué nos quedó finalmente? Y, pero Y vale 2. Y quedó como 2 y. Entonces nos colocamos en el punto 0,2. Por ejemplo, 0 en X y 2 en Y. Por ejemplo. Y vale 2 y. Repito, nos colocamos en 0,2 y ahí está ubicado el origen. Luego, estos valores los sustituimos en la función. Y para este caso, 0 vale, Y vale 2 y X vale 0. Por eso nos quedó 2, 2i. Seguimos con otro, por ejemplo, 0, 1. Localizamos 0 en este caso, 0 en Y, 1 en X, por ejemplo, este vector. ¿Sí? Sustituimos en la función 0 en X otra vez y nos quedó y nada más. ¿Por qué? Porque vale 1 en este caso. Y entonces en esa ubicación tenemos un vector, aquí está, 0, este sería, porque dice que es y nada más. Y nos colocamos en 0, 1. 0 en X, 1 en Y, sería este vector. Nos colocamos, por ejemplo, ahora en 1, 1. 1 en X, 1 en Y. Es decir, vamos a buscarlo. Vamos a ver 1 en X. Aquí, por ejemplo, avanzo 1 en X, avanzo 1 en Y. Ya estamos colocados aquí. Ahora sustituimos a X por 1. ¿Sí? Y luego sustituimos a Y por 1. De tal manera que nos quedó como avanzo Y positivo y 2J negativo. Entonces, estoy ubicado aquí, avanzo 1 unidad en X positivo y 2 unidades negativo en Y. Y ahí queda el vector. ¿Cuánto vale raíz de 5? La magnitud es. Y así sucesivamente vamos probando o representando cada vector. Estos son los puntos de ubicación. Estos son los valores obtenidos a la hora que sustituyo en el punto de ubicación. Y este es el vector, ¿sí?, que resulta en ese punto, cuyas magnitudes son las que tenemos aquí. De esa manera vamos generando entonces un campo vectorial o trazamos un campo vectorial, en este caso en el plano. Sin duda, pues también hay muchos en el espacio, etcétera, que también los deberemos saber plantear. Nos vamos a una parte que se llama definición de campos vectoriales conservativos. Y dice, un campo vectorial F se llama conservativo si existe una función diferenciable en primer lugar, F, tal que F sea igual a nabla por esa función. Entonces la función F se le llama función potencial para F. Ejemplo, es decir, nosotros derivamos aquí, pero muchas veces no sabemos el origen de la función. A eso es lo que le estamos llamando una función potencial. ¿De dónde vino, de dónde provino esa función? Y esto es lo que, si tiene esa función original, se trata de un campo conservativo.
Por ejemplo, aquí probar que un campo vectorial f en xy es igual a 2x y más yj, que nos aseguran que es conservativo. ¿Cómo lo vamos a probar? Se puede comprobar si, por ejemplo, consideramos la función potencial. Es decir, ¿qué hacemos? Para llegar a esto derivamos, quiere decir que para conocer la función original voy a integrar. Es decir, integro, ¿sí? Aquí, al integrar aquí, se nos convierte x cuadrada sobre 2. Quedó nada más x cuadrada. Aquí integramos con respecto a y. Entonces sería la integral de y, sería y cuadrada, 1/2 de y cuadrada sobre 2. Esta, digamos, es la función potencial que estábamos buscando. Y vemos pues que nabla f2xy con yj es precisamente esa función f que equivale a nabla f. Por lo tanto, se concluye que se trata de un campo conservativo. Bueno, ¿algún criterio para facilitar un poco esto? Para campos vectoriales conservativos, sean m y n dos funciones con primeras derivadas parciales continuas en un disco abierto R. El campo vectorial dado por en las dos variables x y y lo denotamos como mi más mj. ¿Es conservativo? Sí, solo sí. La derivada parcial respecto de x de la n es igual a la derivada parcial de m, pero con respecto a y. Si son iguales, entonces se trata de campos, un campo conservativo. Entonces, para demostrar la condición anterior necesaria que f sea conservativo, suponer que existe entonces una función f tal que, entonces, nabla f en x es lo que estamos obteniendo, es decir, ¿qué significa? Derivar, esta es la derivada de una función. ¿Qué es lo que hicimos aquí? F en x derivada de la función respecto a x es lo que estamos llamando m. ¿Sí? Y como son iguales, entonces también con respecto a y, y entonces obtenemos esta equivalencia. Aquí también n depende de quién, de derivar, pero respecto de y a la función. Esto implica entonces que, como aquí va a haber una igualdad, entonces también con la derivada con respecto a x, por esta igualdad que tenemos aquí. Veamos entonces. Por ejemplo, verificar que el campo vectorial es conservativo. Nos dan esta función 1 entre x cuadrada, y menos xj. Solución entonces, pues separar aquí las, sacar como factor, o aquí más bien lo estamos haciendo como una resta, porque ambos están divididos entre x, pero aquí hay una x y por eso ya quedó nada más x aquí. Bueno, está preparada la función. ¿Qué se dijo hace un momento? Que m es igual, en este caso, estamos derivando con respecto a quién. ¿Sí? Con respecto a, a y. ¿Sí? Entonces aquí, esta era aquí regresamos. Entonces decía que era derivar el n con respecto a x y m con respecto a y. ¿Sí? Entonces para nosotros aquí resulta n, ¿sí? Eso es con respecto de y. ¿Sí? M es, entonces para nosotros m es igual a y entre x y n es igual a 1 entre x. Es lo que tenemos ya de la función, de lo que tenemos aquí. De tal manera que si tienen primeras derivadas parciales, continuas para todo x. ¿Por qué? Porque x, como está como denominador,
debe ser diferente de 0, si no, indefinido. Entonces aquí dice que derivemos con respecto a y, se convierte en la unidad. Aquí m lo derivamos con respecto a x, pero aquí sabemos que al derivar, que es en una unidad, observamos que 1 entre x cuadrada y 1 entre x cuadrada son iguales. Por lo tanto, la derivada parcial de m con respecto a x y la de m con respecto a y son iguales. Concluimos que f es conservativo. Se dio la igualdad. Se pueden dar otros casos como este. Verificar que el campo vectorial es conservativo. Aquí pues cambiamos levemente la función, parecida pero no es la misma. 1 entre x, y menos x, j. Bueno, preparamos la función, esta misma, y quedó así, ya simplificada, pero es la misma. Derivamos entonces con respecto 1, más bien, esto corresponde a m, 1 entre x, y menos 1 entre y es m. Derivamos, ambas tienen primeras derivadas parciales continuas para todos los x que sean diferentes de 0. Bien, aquí entonces derivamos con respecto a y. Aquí no existe y, por lo tanto es igual a 0. Y aquí no existe x, por lo tanto es igual a 0. Como las dos derivadas parciales me dieron iguales, concluimos que se trata de un campo conservativo. Esa es la prueba. Bien. El teorema permite identificar si un campo vectorial es o no conservativo, pero no dice cómo encontrar una función potencial de f. En algunos casos es posible, pues encontrarla de una manera muy fácil, o sea, por inspección. Por ejemplo, aquí, x cuadrada más un medio de y cuadrada. Significa que esta es una función potencial de esto. ¿Por qué? Porque si derivo 2x, ¿sí?, es lo que tengo aquí al derivar. Al derivar aquí, sería 2 entre 2 y me queda 2y. Quiere decir que su función potencial de esta es esta. De manera muy sencilla, muy directa, lo podemos obtener. Veamos otro caso. Calcular una función potencial para 2xy más x cuadrada menos y j. Entonces, del teorema 1 se sigue que la derivada parcial de ¿quién? De 2xy lo derivo con respecto a y. ¿Y qué resulta? 2x. Y la otra, que x cuadrada menos y lo voy a derivar respecto de x. Y resultaron iguales. Si f es una función cuyo gradiente es igual a f de y, por lo tanto, nabla f es igual a 2xy. Acuérdense que nabla f era el gradiente. Y resultó pues que es 2xy más x cuadrada menos y, que es precisamente la derivada que teníamos aquí al derivar a la función. Pues esto implica pues de que fx es igual a 2xy y fy es igual a x cuadrada menos y. Es decir, aquí 2xy sería la derivada con respecto a x. Y aquí sería la derivada con respecto a y. Esos términos. Eso nos representan aquí. Es decir, tuvo un origen esta función, que es lo que llamamos función potencial. Por ejemplo, aquí, para obtener esa función de estas derivadas parciales se debe integrar. Si derivé con respecto a x, pues le voy a integrar respecto de x. Aquí está. ¿Quién?
el 2xy. ¿Por qué? Porque esta es la que salió de la derivada con respecto a x. De tal manera que al integrar aquí se nos convierte en x cuadrada y, pero aquí debemos conservar una constante de integración, porque temporalmente sabemos que g, que en este caso y, es una constante. Bueno, ahora la otra parte. Tengo la misma función, pero esa lo voy a integrar con respecto a y. Integramos, ¿sí? Es decir, integramos esta, la otra parte de la función, la que tenemos aquí, esta la integramos con respecto a x, esta con respecto a y, es lo que estamos haciendo. Entonces x cuadrada menos y lo debo integrar con respecto de y resulta pues x cuadrada, al aparecer aquí la integral, sería y. Y aquí pues es y cuadrada sobre 2, y ahí tenemos más un h de x. ¿Por qué? Porque al integrar con respecto a y, aquí hay una constante, o sea, la x pasa a ser una constante. Bueno, entonces ahí tenemos ya las dos integrales. Entonces hay que observar que g de y es constante con respecto a x. Aquí. Y h de x es constante con respecto a y. Entonces, para obtener una sola expresión que represente esa función que buscamos, sea entonces g de y, este término, lo podemos igualar con y cuadrada negativos entre 2. Y esta h de x la podemos llamar una constante k. Por lo tanto, se puede escribir estos dos términos son iguales. ¿Sí? Y g de y más k, estamos sumando g de y más k, pero g de y sabemos qué es esto. Aquí quedó, aquí, y finalmente k. El resultado que se ha obtenido permite verificar formando el gradiente de f y se encontrará que es igual a la función original, es decir, de dónde provino esas derivadas. Es decir, con qué camino pues llegamos a esto que tenemos aquí. Entonces hemos llegado a lo que se llama una función potencial, que es esta. Esta es la manera en que los podemos obtener, es decir, de dónde, el origen de esa función que me dio una verificación de que se trata de un campo, si se trata o no de un campo conservativo. Pero el día de hoy, entonces, este era el material que traía para compartir. Creo que sí se está grabando. Sí, creo que sí. Esperemos que. Bueno, entonces regreso aquí. Bien. Eso es en cuanto a lo que tenemos de nuestro curso. Quiero pasar, vamos a ver si me lo permite aquí voy a volver a regresar. Si por esta vía puedo volver a compartir, creo que sí. Y vamos a ver esto. A ver si es cierto. Lo puedo abrir. No, me mandó por otro. Sí, ya no. Bueno, voy a salir porque creo que hay 1.000.000 y ustedes vemos. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a salir temporalmente porque allí no me permitió. Entonces, sí, porque aquí me deja. Vamos a detener también aquí, porque esto sí es